Hola, cordial saludo. Mi nombre es Diego Pinzón. Bienvenidos a este podcast llamado Igor Stravinsky y Barcelona, una promesa incumplida. Bueno, este podcast se basa en uno de los artículos del foro. Yo escogí Igor Stravinsky y Barcelona. Quizás, digamos, por el tema de lo que significa la vida de un músico en su contexto de sus viajes, de sus relaciones culturales con diferentes actores de la cultura, y entre esas cosas me llamó mucho la atención la parte de las expectativas cuando viene, digamos, un músico de renombre, una persona que pues eh, tiene una trayectoria musical que está surgiendo, y las impresiones musicales de los diferentes públicos o los diferentes colegas con los que él comparte, y quienes, digamos, también le manifiestan eh, toda su cultura, sus raíces, les muestran sus bailes, les muestran su folclore, de alguna manera incitando a que este personaje, Igor Stravinsky, pues colabore y haga parte de su obra aquellos manifestaciones de folclore autóctono, en el caso de España, el caso de Barcelona. El artículo en el que se basa este podcast es un artículo escrito por un músico y musicólogo llamado Albert Fonteles. En este documento, el autor expresa que Igor Stravinsky, en sus viajes en 1924, que fue aproximadamente su primer viaje, fue invitado a un recital de Cobla. El Cobla es un grupo de músicos de un formato musical de instrumentos de viento y contrabajo, a escuchar sardanas. Las sardanas son unas piezas, son unos bailes que se bailan en personas en círculo, abrazados o tomados de la mano, ¿sí? Ese es básicamente lo que es una sardana. Bueno, nos cuenta el autor que para la fecha en la que Stravinsky hizo su visita a Barcelona, su primera visita hacia 1924, existió un movimiento en Barcelona eh, destinado a resaltar los valores culturales, mediante realizando promoción de la música, de las actividades culturales. En especial, el interés era llevar la música de la cobla, las sardanas, a un nivel sinfónico, ¿sí? En este orden de ideas, pues ellos aprovechaban este movimiento, aprovechaba para cuando, bueno, llegaban los otros músicos, y, digamos, interesarlos por esta manifestación cultural, y pues, digamos, tratar de tener una realimentación de ellos, acercarse a una crítica de otro tipo de artistas, para ellos, digamos, tratar de promocionar estas expresiones artísticas. Digamos, en el texto no se evidencia que luego de las múltiples visitas de Igor Stravinsky a Barcelona se haya concretado, digamos, como la intención o el mito, se haya hecho realidad el mito de que Igor Stravinsky
hubiera podido haber escrito alguna pieza española así como una sardana. Se expresa que Igor Stravinsky sí se vio interesado o le atrajo la idea de, como músico, de acercarse a otro tipo de manifestación, otro tipo de formato y escucharlo con atención para, digamos, quizás admirar esta diversidad cultural, más no, digamos, a pesar de que en el documento se dice que hubo una promesa de él que iba a escribir una pieza en tales, digamos que eso nunca se dio, aunque sí hubo una dedicatoria, lo único que quedó escrito fue una dedicatoria a, a ese grupo de músicos de 1924. Bueno, concluyendo, podemos afirmar que Igor Stravinsky es un músico muy representativo del siglo XX que tuvo una vida de cerca de los 88 años. Viajó por Europa, viajó por Francia, se radicó también en los Estados Unidos para huir de la Segunda Guerra Mundial. Fue un músico muy versátil que utilizó varias de las manifestaciones que encontró alrededor de sus viajes, más sin embargo pues su capacidad creativa y sus trabajos se suscribieron a lo que su propia personalidad le dictó. ¿Sí? Él comenzó con su etapa rusa en la parte de los ballets, luego su parte neoclásica, tomando elementos antiguos del romanticismo, y finalmente se enmarcó en la etapa del dodecafonismo, donde ya sabemos que es una música influida por Schoenberg y otros tipos de artistas que ya rompieron con la música, con la tonalidad, ¿no? Y expresando pues, otro tipo de emociones y de conceptos, de ideas, de abstracciones en la música. Y realmente pues los mitos como aquel de que una persona por visitar, digamos, un lugar para promocionar su, su, sus trabajos artísticos, pues realmente sí queda como un mito. Es simplemente pues el autor se lleva en lo que lleva en su personalidad y lo que finalmente es lo que decide él transmitir a su público, más no quizás una influencia directa en algún tipo de cultura o folclore, pues lo circunscribe a que tenga que, digamos, enmarcarse en un formato que quizás no sea algo que resulte a su comodidad. Entonces los mitos surgen de muchas formas, pero realmente la evidencia es que el artista sigue su propia creatividad, su propia intuición en su desarrollo artístico. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Saludos.